Buenas, que ya estamos en vivo, Eso es lo que está pasando. Ya estamos en vivo, ya Nos estamos en vivo. cogieron, no nos avisaron. No nos avisaron, pero aquí está. ¿Verdad? ¿Cómo está Yesenia? Hoy bien, cuéntame. ¿y usted, mi pastora, cómo está hoy? De lo más bien, espectacular, ¿verdad? Qué bueno. Hemos pasado un día bendecido. Sí, Señor. Estamos en victoria. Estamos en victoria, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Amén. Y mirando los acontecimientos, ¿verdad? Y cómo va, te veo que tiene como un barrito, Usted está viendo, mi pastora. Bueno, en Puerto Rico le dicen barro. El barro. Pero está supuesto que se llama espinilla. Ese es el que usted sabe. ¿Y qué es lo que es? Estoy brotada, pastora. Tengo espinilla aquí, Estoy revolteada. De la hormona, la prolactina, yo no sé cuál es. Si es el cortisol o la pastora, premenopausia. Porque la cosa no está fácil, pastor. Uno piensa, ¿ves? La realidad sota. La realidad sota, ¿verdad? Mira, y hablando de eso, hablando de eso, Yesenia, ¿verdad? Como dijiste, la realidad sota. Y ciertamente, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la realidad es nuestra verdad. Sí, señora, sí. ¿Verdad? Y tenemos que nosotros saber y entender que nuestra realidad no es nuestra verdad, ¿verdad? Porque realmente esto es una realidad que tú tienes un barro, una espinilla ahí, pero no es tu verdad porque eso mañana va a pasar. Pasa de edad unos días y ya se fue. Y como que no estuvo nunca. Como que no estuvo nunca, ¿verdad? Y nosotros sabemos que estamos hablando, ¿verdad? Y sabemos que la realidad está basada en situaciones, circunstancias y escenario, ¿verdad? E incluso condiciones, ¿verdad? Y que a veces creemos que nuestras realidades se van a permanecer así y que no va a pasar, ¿ves? Porque de repente tú dirás, esto no se me va a quitar de la cara. Y duele, pastora. La realidad duele. La realidad duele. Es difícil. Es difícil cuando la realidad duele y es real porque la estás viviendo. O sea, no es algo superficial, es real, tú lo estás viviendo. Y por encima de eso, entender que no es el final, que hay esperanza, que la palabra de Dios, la verdad, va por encima de la realidad, y la realidad que estoy viviendo duele. A mí eso me duele muchísimo. Mire, en serio, me duele. Claro. Y ya está a punto del alumbramiento. Está a punto de explotar. Ya le está a punto de reventar, ¿ves? Y en 2 días, 3 días, eso va a estar ahí como que no pasó nada. Exactamente. Y es una realidad lo que tú estás teniendo, ¿verdad? Y eso es algo como que tan simple pudiéramos ver, pero, ¿verdad? Como estamos hablando y vemos que hay personas que están viviendo realidades que de repente piensan, así como tú, Barro, tú sabes que en 2 días va a pasar, pero hay gente que piensa que la realidad que están viviendo hoy no va a pasar. Porque es muy dura, es difícil. Cada vez se arrecia más, porque cada vez es menos la salida que ves en la realidad. Y ciertamente, ¿sabes? No vamos a obviar que la realidad afecta, ¿verdad? Nuestras emociones, muchas veces afecta nuestras situaciones, nuestras emociones, puede afectar también nuestras condiciones físicas e incluso nuestra condición espiritual. Sí, señor. O sea, no estamos obviando que la realidad tenga un efecto en nosotros, sí, ¿verdad? Señor. Pero lo que tenemos que recordar es que no es nuestra verdad. Amén. Y si estamos claros de eso, vamos a entender en ese momento que estamos viviendo, ¿verdad? Quizá una aflicción emocional, una aflicción física, una aflicción espiritual. Qué lindo. ¿Verdad? Y muchas veces, me quiero detener en la aflicción de espiritual, ¿verdad? Porque a veces estamos teniendo quizá una lucha espiritual. Sí, señor. Y esa lucha se hace como tan recia y tan fuerte, amén, que pensamos que no vamos a salir de ese lugar, que pensamos que lo que se está manifestando en ese momento se va a quedar ahí, ¿verdad? Y no sabemos que hay una verdad que está pronto de establecerse. Sí, señora. En esa realidad que está pasando en nosotros, ¿verdad? Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Que nuestra realidad no es bajo ninguna circunstancia, Yesenia, nuestra verdad, no lo es. No importando qué acontece. Sí, ciertamente, pastora, mire, 2 Corintios 4 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo que está pasando, la realidad, el dolor, el llanto, la desesperación, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales,
como el barro. ¿Ve? Ah, Se ve, se ve, pastora. un barro y una espinilla para Una otro. espinilla para diferentes nacionalidades, Este. ¿verdad? Se ve, pero es momentáneo. Amén. Ahorita Él no está. Dice que no se ven son temporales, las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí. Amén. Y me gusta, ¿verdad? Que es una leve tribulación. Amén. Tiene ahí hay como el escritor específicamente para Ujú. que entendamos que es leve y que es temporal. Amén. ¿Verdad? Y como empezamos hablando del barro, de la espinilla, del taco, lo que sea que te saque en la cara, ¿verdad? Dependiendo de la nacionalidad, es leve y es temporal, ¿verdad? Amén. No es la verdad. Y el escritor de la Biblia, el autor de la Biblia nos dice que no es que la tribulación que están pasando ahora es temporal, ¿qué va a pasar? Y que es leve, que dice que es ligera, que no es pesada, aunque no vamos a obviar que pareciese que fuese el fin del mundo, Sí, pero no lo Señor. es, no lo es, no lo es, Sí, no lo es. Señor. Queremos entender y que sepa que tu realidad no es tu verdad, Amén. ¿verdad? Tu verdad no es lo que tú estás pasando ahora mismo, lo que está viviendo en puede ser una enfermedad, puede ser que te sienta físicamente agotado, puede ser que te sienta emocionalmente golpeado, ¿verdad? Herido emocionalmente, porque pasamos por etapas emocionales, ¿verdad? Dependiendo de la circunstancia que manifiesten, lo que esté viviendo, lo que se manifieste en esa circunstancia te lleva a sentirte agobiado, cansado, herido, desanimado, ¿verdad? Pero queremos dejarles saber que no es nuestra verdad. Recordar, Recordatorio. porque en nuestra realidad se nos olvida. Es tan duro, es tan difícil, es tan doloroso muchas veces el que aún esté pasando por una ruptura, una separación, el que esté rompiendo algún vínculo. Es difícil, Sí, es duro, pero queremos recordarte que por encima de lo que estés pasando hay una verdad absoluta exacto. y que la palabra dice que no estamos solos, que fue enviado el otro consolador, ¿verdad? Y me gusta porque cuando dice la palabra que es el consolador, como llama al Espíritu Santo, dice que es el consuelo. Mm. O sea, Él sabe lo que tú pasas, lo que te duele, y Él está ahí para consolarte. Mm. Y cuando hablamos de consolar, estamos hablando de que Él está contigo en tu realidad, aunque no es tu verdad. ¿Ves? Poderosísimo. Muchas veces invalidamos por el dolor o la aflicción que estamos viviendo y se nos olvida que el consolador está en la aflicción, está en la tormenta, está en el dolor, está en la enfermedad, está en la lucha espiritual, está en lo más oscuro que tú estés, está el consolador. O sea, no lo estás pasando solo y que prontamente se va a establecer la verdad, ¿verdad? Y qué lindo, ¿verdad? Que tú dices que el consolador está en tu realidad y te está consolando en esos momentos difíciles, ya sea de enfermedad, ya sea una aflicción emocional o ya sea una lucha espiritual. Amén. Y lo lindo de que Él está presente, pero en esa realidad que Él está contigo, el consolador, el Espíritu Santo de Dios, para aquellos que no conocen, ¿verdad? Cuando hablamos del consolador, el mismo Jesús dijo, voy a orar al Padre para que envíe otro consolador, el Espíritu Santo del Padre, para que os guíe a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Y Él es nuestro consolador y en medio de dificultad Él nos consuela, está con nosotros, pero mira lo que lindo, mientras tú estás en tu realidad y el consolador está contigo caminando mano a mano, Él te está guiando a la verdad. Qué lindo. Mira, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra. Entonces, no importando cuál sea nuestra realidad, el consolador nos va a guiar, nos va a agarrar de la mano, nos va a guiar hasta donde está nuestra verdad. Y vamos a mirar para allá y decir, la realidad aquella que yo estaba viviendo no se compara con esta verdad que se está estableciendo en mi vida, ¿verdad? Y nosotros podemos verlo, que cuando pensamos que todo está perdido, ahí viene el Espíritu Santo de Dios. A guiarnos. A guiarnos. Y a guiarnos a establecer la verdad y a llevarnos hacia ella. Porque la realidad muchas veces nos separa de la verdad. Por el dolor, por la aflicción, por la tribulación. Es leve,
Ujú. es momentánea, pero muchas veces dudamos, pastora. Claro que sí, trae duda. Muchas veces nos visita la duda, ¿verdad? Pero qué lindo que el Consolador en medio de él, de eso, te está llevando a la verdad absoluta, a la libertad, a establecer su identidad, a establecer el lugar seguro, a establecer sabiendo que no importando qué, hay salida, Ay, Sara, hay esperanza. qué lindo. Y hablando de eso que hay salida, ¿verdad? Y de una realidad tan grande, ¿verdad? O tan palpable. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, Yesenia, capítulo 37, Amén. podemos ver un escenario, ¿verdad? Una circunstancia que estaba viviendo. Y muchas veces cuando nosotros estamos en una realidad que sabemos que no, o que ignoramos más bien que nuestra verdad, nosotros, esa situación nos puede llevar, o esa circunstancia nos pone como entre la espada y la pared. Y si nosotros miramos el libro de Ezequiel, y me encanta esta historia, ¿verdad? Como dice la palabra, que dice, el mismo Ezequiel comienza a relatar su experiencia que tuvo, ¿verdad? Él dice que el Señor Jehová lo llevó en el espíritu, ¿verdad? Y dice él que lo llevó a un valle de huesos secos, ¿verdad? Y que en ese valle había una realidad, eso no se podía omitir. Era real lo que él estaba experimentando, lo llevó en su espíritu. Él no estaba personalmente ahí, pero en el espíritu él estaba teniendo una visión. Para aquellos que no están escuchando, ¿verdad? El Señor le dio una visión al profeta Ezequiel y lo puso en medio de aquel valle seco para que él se diera cuenta de una realidad que estaba manifiesta en aquel valle. Así es. ¿Verdad que sí? Y quizás Ezequiel miraba, él se dio cuenta del problema que estaba pasando en aquel lugar, porque él comienza a relatar lo que él está mirando, él comienza a hablar y a describir el escenario donde él se encuentra, ¿verdad? Donde, o sea, el Señor lo pone en una realidad y él comienza a darse cuenta el escenario, y quizás muchos de nosotros muchas veces nos encontramos como en ese valle de huesos secos, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, Sí, señor, ¿verdad? así Y nosotros quizás como el profeta podemos ver la realidad que estaba manifiesta en aquel lugar, porque él comenzó a describir lo que estaba pasando allá, que dice, y veo un ejército de huesos seco y seco en gran manera. Y comienza a describir cuál es la condición de ese valle, la realidad que estaba en ese valle, ¿verdad? Pero él sigue relatando y relatando, y en esa, ay, qué lindo, gracias Espíritu Santo, ¿verdad? Y en ese relato, en esa experiencia que él está teniendo, escucha la voz de Dios que le habla. El Consolador. Como te estaba hablando, en medio de la realidad que Ezequiel está, que le está dando esa experiencia, que está en medio de aquel valle de hueso seco, que está mirando aquel lugar desolado, que él se diría, uy, aquí ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer en este lugar? Aquí no hay esperanza, aquí no hay identidad, aquí lo que hay desolación, aquí lo que hay desilusión. Exactamente, ¿sabes? Yo me imagino que Ezequiel pensaría en ese momento, exactamente, ¿qué yo hago con esto? Bueno, ¿y ahora? Ahora ¿qué hago? O sea, en su silencio y mirando todo lo que está pasando, imagino que su interior estaría pensando, y muchas veces estamos así nosotros, que estamos en medio de valle de huesos secos, ¿verdad? Creyendo y quizá afirmando y confirmando que nuestra verdad, cuando simplemente es una realidad que estamos viviendo, es un momento, como dijiste, es una leve tribulación momentánea. Y quizás no escuchan, no, pero era una realidad que está en los valles, sí, pero para aquel ejército era una leve tribulación momentánea lo que estaba. Increíble, ¿verdad? Aunque estaban secos. En gran manera. Tierra árida. Allí no había esperanza. Estaba aquello, no había forma. Ahí humanamente se fue todo. Aquí no hay nada que se pueda hacer, no hay nada que se pueda decir. Pero qué lindo. Qué lindo. Que por encima de todo basta la palabra de Dios. Suficiente. Basta por encima del dolor, por encima de la sequedad, por encima de la tribulación, por encima de la tierra árida, por encima de tú ya entender o creer en algún momento que no hay esperanza. Decir, déjame creer una vez más. Una vez. Una más. Un día más, sí. Un día más. Sí, y eso muchas veces Dios necesita. Y eso transforma
todas las cosas, una sola vez y para siempre. Porque aquí el valle no volvió a ser el mismo. No volvió a estar seco. Se levantó un ejército, dice. Y en gran manera. Porque él comienza a decirle, y él comienza a decir, y escuché, porque en medio de tu realidad va a escuchar la voz de Ay, Dios. qué lindo. Porque ese ejército se levantó porque dice Ezequiel, en medio de esa realidad que era devastadora, que no había esperanza, no había salida, que dice estaba seco en gran manera, que estaban esparcidos, porque vaya, aquel ejército no es que estaba desmembrado, pudiésemos decir, por mucho tiempo, que si pasara un viento recio, se llevaría todo eso. Ya esos huesos estaban a punto de polvo para llevárselo, ¿verdad? Pero en medio de esa circunstancia difícil, donde no hay esperanza, donde no hay identidad, donde no hay salida aparentemente, donde la realidad nos lleva entre la pared a pared, ahí viene la voz de Dios y nos habla. Ahí viene la voz de Dios y se nos hace eco en nuestros oídos, ¿verdad? Y voy a hacer un paréntesis aquí porque me viene esto, Yesenia, y eso le pasó a Agar cuando estaba en el desierto. Uy. Cuando ella estaba en ese desierto, que ella andaba errante en aquel desierto, cuando sale de la casa de Abraham y de Sara, ¿verdad? Aquella muchacha se siente que no hay esperanza, aquella muchacha tiene un hijo en su mano, que ya ella entiende que no hay salida porque aquel desierto se hizo pesado, aquel desierto se hizo agotador. Muchas veces, ¿verdad? Hay personas que están en un desierto, ¿verdad? Así como estaba Agar, y que sienten que ya no hay salida, que no hay sustento, ¿verdad? Y dice la palabra que ella se sentó a la distancia y puso el niño a un lugar, a un tiro de distancia, y ella se sentó en otro lugar para observar de lejos que el niño pereciera, observar de lejos que el hijo que ella salió de la casa, su Ismael, que ella sacó de la casa de Abraham y de Sara, que muriera en aquel lugar. Porque era una realidad lo que ella estaba viviendo. En ese desierto se le manifestó una realidad que ella mujer. Sí, Señor, así es. Y a la hora que ella ve que no ve salida, a mí me encanta. Cuando ella se quiere morir, que está ahí esperando, ¿verdad? Que el sol lo agote, que la aridez de aquel lugar termine con ella y con el hijo. Ahí nuevamente escucha la voz de Dios. En los momentos más difíciles. Qué lindo. Cuando tú crees que ya no hay nada, que no hay salida, ahí es cuando la voz de Dios te va a visitar. Ahí es cuando tú vas a escuchar la voz de Dios, porque ahí ella escuchó la voz de Dios que le habló y le dijo. Pero digo, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa, hombre? Que me ve, ¿qué te pasa, joven? ¿Por qué quieres soltarlo? ¿Por qué quieres dejarlo todo? ¿Por qué quieres devolverte tú que estaba tan animado, ¿verdad? En las cosas del Señor, porque ahora quiere dejarlo todo. Porque de repente se te manifestó un desierto o se te manifestó el valle de los huesos secos. Una realidad que no vamos a ignorarla, porque es una realidad lo que ella está viviendo, una realidad la experiencia de Ezequiel, una realidad lo que aquellos huesos estaban pasando, ¿verdad que sí? Pero que queremos, Yesenia, que el que no esté escuchando sepa que la voz de Dios está ahí, ¿verdad? Que está ahí, que solamente tiene que poner atención en los momentos difíciles para que pueda escuchar su voz. Y dale un día más. Me encanta un día más. Dale un día más. Dale un día más. Dale un día más. Un día más. Díselo un día más. Un día más. Un día más. Un día más. Más que suficiente. Eso es todo lo que Dios te está pidiendo en esta realidad que tú estás viviendo. Dame un día más. Y qué lindo, ¿verdad, pastora? Porque en medio de la situación, tú reconoces que no puedes. Y en el momento que tú reconoces que no puedes, entonces Dios dice, más que suficiente. Yeah. Tú no tienes que poder. No es tu fuerza. No es tu estrategia. No es tu cálculo. A veces calculamos mucho. No es lo que tú creas que tú haciendo esto va a tener este resultado. Es simplemente reconocer que no puedes, que no hay nada que puedas hacer. Porque, yendo al Valle del Hueso, pastora, el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos, tú crees que la situación en la que tú estás puede cambiar?
¿Tú crees que el llanto se puede convertir en alegría? ¿Tú crees que el duelo en algún momento viene en gozo? ¿Tú crees que la enfermedad en algún momento va a tener resultado? Y tú en esas circunstancias poder decir, ¿sabes qué? Solo tú, Jehová, lo sabes. Ya. No tengo nada que decir. No tengo nada que hacer. No tengo nada. Estoy en nada. Y el Señor decirte, habla. Declara. Porque el poder de la vida y de la muerte Está en la boca. está en tu boca. Y qué lindo que en esa circunstancia difícil que te encuentras, tú le puedas decir al Señor, solo tú, Jehová, lo sabes. Y decirle, yo creo. Claro. Yo creo. Claro. Yo creo que tú puedes transformar mi situación. Yo creo que tú puedes mover del norte y del sur y hacer lo que tú quieras. Yo creo que tú puedes quitar lo que tú puedes ponerlo. Yo creo que tú puedes multiplicar. Yo creo que este dolor tú lo puedes transformar en alegría. Yo creo, y es más que suficiente para el Señor ordenar a ese valle, decirle, hueso, Ordenen. ubíquense, Abrió Jehová. ordénense, Abrió Jehová. Tú sabes cómo- encamínense, Deja. Levántese. marchen. Avance. Los huesos marchando, pastora. No. Dígame usted. Es que le toca. Comenzaron los huesos, mire. Oh, Mire, Dios. eso. Señores, mente fotográfica. Así es. Amados, amadas, jóvenes, mente fotográfica. Allí no había esperanza. Allí no había nada que hacer humanamente. Allí no había nada, no hay nada. No había forma. Allí no había estrategia. Allí no había creatividad que hacer. Allí no había nada. Y solo la palabra, Ezequiel profetizarle, aquello comenzó. Señor, eso es extraordinario. A manifestar. Cada uno comenzó a juntarse. Cada uno comenzó a formarse. Cada uno comenzó a estructurarse. Lo que estaba destruido comenzó a estructurarse. Lo que no tenía esperanza comenzó a tener esperanza. Donde no había amor, se manifestó el amor. Amén. Donde no había unidad, porque dice que estaban dispersos. Claro. Estaba uno allá, el otro en Hong Kong y el otro en disperso, pastora. Y todo comenzó a entrar en orden Por la palabra de Dios. por la palabra. Porque eso es lo lindo del poder de la palabra, ¿verdad? Y cuando Ezequiel ve esa realidad, el Señor cuando le pregunta, ¿podré yo? ¿Qué pensaba Ezequiel de lo que estaba, de la realidad que estaba viviendo, que estaba haciendo, experimentando, ¿verdad? Estaba siendo testigo por medio de la visión. Dios le está dejando saber a Ezequiel, ¿tú crees que yo tengo el poder para transformar tu realidad en verdad? O sea, porque era una realidad, como tú dices, pero él le hace pregunta, ¿tú crees que yo tengo el poder para transformar esta realidad en Qué mi lindo. no en tu verdad, en mi verdad? Qué lindo. ¿Verdad? Porque para Ezequiel, por eso es que Ezequiel se queda desarmado. Y Dios te tiene que llevar ahí, como tú estás diciendo, Amén. y desarmarte y decirte que tú te vas a decir, Señor, tú eres que sabe lo que va a pasar con esta realidad que yo estoy viviendo. Tú eres el único que tiene la última palabra. Es que tenemos que rendir. Tenemos que rendir porque hasta que no nos Reconocer. rendamos, no vamos a ver la verdad de Dios manifiesta en nuestra vida. Amén. Pero entonces hay que decirle a Dios, tú eres el único, el que tiene la última palabra, eres tú el que lo tiene. Y por eso es que Ezequiel escuchó la voz, como tú dices, y por eso es que cuando Ezequiel habla una palabra profética, que hay pastora, que una palabra profética es hablar de parte de Dios. Mira lo que Ezequiel dice, y me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Y cuando profetiza, Jehová le dijo que iba a decir, así diré Amén. estos huesos secos. Y como tú estás diciendo, comenzaron ellos a venir, a marchar, ¿verdad? Cada uno disperso en aquel valle. Imagínate, Wow. ese valle lleno de huesos secos. Y comenzaron a marcharse, como tú estás diciendo, a tomar una estructura, a tomar forma. Wow, poderoso. Tú sabes qué lindo que tu realidad comience, porque nuestra realidad muchas veces está como aquel valle de huesos secos, está dispersa, está regada por toda parte, está desmembrada por toda parte. Nuestra realidad está siendo caótica, nuestra realidad nos está teniendo cansados, sin esperanza, más sin embargo, cuando ella comienza a unirse, ¿verdad? A estructurarse, qué lindo, por la palabra de Dios, tu realidad comienza a tomar forma.
que eso fue lo que pasó en aquel lugar. Qué lindo. Comenzó aquello a tomar forma, ¿verdad? Lo que parecía que no tenía forma, comenzó a tener forma. Y eso es lo que pasa todavía con nosotros hoy día, Yesenia, que pensamos que lo que estamos viviendo, que lo vemos y realmente no tiene forma y no estamos omitiendo lo que tú estás viviendo, no estamos invalidando lo que tú estás viviendo, pero lo que te queremos dejar saber, que por encima de todo eso va a tomar forma. Y comenzó a tomar forma, como tú dices. Se paró un ejército. Todos los guerreros caídos. Sí, porque hay muchos guerreros caídos en este tiempo. Ay, qué lindo. Hay guerreros caídos. En un tiempo fueron guerreros y que hoy están caídos y piensan que esa es su realidad. Aquel valle Hueso Seco no era la realidad de esos guerreros que estaban ahí, de esos hombres de guerra que estaban ahí, de esas mujeres de guerra que estaban ahí, de esa juventud de guerra que estaba ahí dispersa en ese valle. Esa era su realidad, pero su verdad era que son y siguen siendo un ejército. Tú sigues siendo ese guerrero que quizás en este momento te sientes disperso, pero el Señor por su palabra te va a levantar. Y te va a dar nuevamente forma y te va a estructurar, ¿verdad? Para que puedas seguir hacia adelante. Pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba ayer? Cuando estaban ahí estructurados, ya parados, le faltaba algo bien importante. El soplo del Espíritu Santo. El rúa de Dios. El rúa de Dios. Y si tú no tienes rúa de Dios, por más estructura que tú tomes, no vas a poder hacer nada. Porque rúa, el soplo, el aliento de Dios es que nos da vida. Sí, tú te sientes que no tiene vida, pero necesitas el soplo del Espíritu Santo para volver a recobrar la vida. Porque eso pasó en el Valle de los Huesos Secos. Volvió Ezequiel a hablar y habló al espíritu de ellos que oyeran palabra profética. Yo quiero que esta noche, en este día, tú escuches palabra profética de Dios como pasó con Ezequiel. Y le dijo, escuchen palabra de Dios, ¿verdad? Y le pidió al espíritu que volviera en sí. Cuando le dice que le pidió al espíritu que viniera y soplase de los cuatro vientos. Entonces que hay gente que necesita en esta hora que el Espíritu Santo sople de los cuatro vientos. Soplo de vida. Aliento de vida. Amén. ¿Verdad que sí? Sí, Señor. Para seguir adelante, para recobrar la fuerza, como le decía Pablo a Timoteo, para que avive el fuego del Santo, que avive el fuego del Espíritu Santo en ti. O sea, para que el fuego del Espíritu Santo vuelva a avivarse en ti. Yo quiero que tú sepas que tu realidad no es tu verdad. Así como en el Valle de los Huesos Secos había una realidad, pero si tú te detienes a mirar la historia, a mirar la experiencia que Dios le dio a aquel hombre, tú vas a ver cómo esa realidad Dios puede convertirla en su verdad, en la verdad de Dios, en lo que Dios tiene para ti. Dice la palabra del Señor, yo sé los pensamientos que tengo hacia contigo. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que tanto esperáis. Dios tiene pensamiento de paz. Quiero que sepa que en estos momentos, por la situación que tú estás pasando, no estamos diciendo que no sea tu realidad, pero queremos decirte por la palabra de Dios, que tiene poder, que la puede transformar, ¿verdad? La puede cambiar tu lamento en baile, como tú decías. Él puede ceñirte de alegría. Él puede derramar un ungüento de óleo sobre tu vida, ¿verdad? Amén. Y poner un manto de alegría sobre ti. Amén. Eso lo hace el poder de la palabra. Eso lo hace la palabra de Dios. Cambia todas las cosas. Y recordar, ¿verdad, pastora? Que no es para muerte, es para vida. No importa, aún sientas que te enterraron. Porque Lázaro... Cuéntale. Cuéntaselo. Suéltalo. Déjalo saber. Suéltalo. Lázaro... Sí, tú. Lázaro estuvo allí. 4 días. Lázaro fue preparado. Lázaro lo entraron en la tumba. A Lázaro le cerraron. Le pusieron la piedra. Aquello fue un funeral completo. Ay, Dios. Allí no hubo interrupción, como la viuda que iba de camino con el hijo. Aquel sí entró y duró 4 días. Fue tanto, pastora, que eso nos pasa en la realidad. Que muchas veces están los que creemos. Porque también están los que creen hasta el final. Como pasó con Marta y María. Lo mandaron a buscar.
¿verdad? Mandaron a buscar a Jesús. Jesús, está enfermo, ven, no permitas. Espérate. Jesús dijo, no, todavía. Espérate. No voy para allá. Y también están los que cuando llega la verdad, la reprochamos. Porque Marta le dijo, sí, yo sé que la resurrección allá, cuando sí, yo sé. Con la verdad de frente, con la resurrección de frente, con la vida de frente. Pero qué lindo que aún en esas circunstancias no invalida lo que ya Jesús determinó para tu vida. Porque Jesús le dice dónde le pusieron. Y le dice, Marta le dice, ya ¿para qué? Dime. Le pone un olorcito. ¿Para dónde? Jesús, pero dime. ¿Y qué? Y Jesús, oye, atiéndeme, ubícate. Ubícate. Y dice que cuando fue, Jesús dijo, Señor, gracias. Padre, gracias. Y no importó 4 días. No importa que tú sientas que tú moriste, que ya tú estás esperando, ya, aquí ya se acabó. No es para muerte, es para vida. Amén. Y has de testificar lo que Dios ha de hacer contigo. Porque no importa cuán oscuro y cuán difícil pueda estar tu día hoy, mañana se levanta el sol y mañana verás la gloria de Dios en tu vida. Porque no es para muerte, es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y de eso se trata. Es para testificar, pastor. Para que el día del Hijo, y qué lindo que trajiste a colación ese escenario de Marta, ¿verdad? Amén. Y de María. Porque ciertamente ellos, ay, qué gracia, ellos enterraron su realidad. Porque perdieron la esperanza de que su realidad pudiese ser transformada en la verdad de Cristo. Qué ¿verdad? lindo. Y ellas se la enterraron, como tú dices, la llevaron a la tumba, le pusieron las piedras, ¿verdad? Y muchas veces nosotros enterramos nuestra realidad, ¿verdad? Porque decimos que no hay esperanza, porque ya pasaron 4 días. Para ellas 4 días fue una eternidad. 4 días, y yo no sé cuántos días tú estás pasando por lo que tú estás pasando, y quizás así como Marta y María se convierte en una eternidad, pero qué lindo cuando, como dijo Yesenia, que no invalide la verdad cuando se manifieste, ¿verdad? Porque cuando Jesús se manifestó delante de ellas, y quisieron invalidar la verdad, pero yo creo que tú sepas, ¿quién puede invalidar a Cristo? ¿Verdad? Cristo determinó algo y Él lo va a hacer. Jesús dijo algo para tu vida y Él lo va a hacer. Amén. Y como tú dices, se fue delante de la tumba, delante de donde estaba la realidad de aquellas mujeres, y entonces dijo, muévanme la piedra, porque yo esta realidad, mira cómo yo la transformo en una verdad. Qué lindo. Porque ya Jesús hubiera dicho de antemano 4 días antes que Lázaro iba a resucitar. ¿Sabes? Entonces, lamentablemente, ¿verdad? O afortunadamente o bendecidamente, nuestra realidad muchas veces nos turba, como ellas se turbaron. Oh, yes. Y no está malo, porque ¿quién no se va a turbar que su hermano se enferme? ¿Quién no se va a turbar que su hermano se muera? ¿Quién no se va a poner triste? Nos vamos a entristecer. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra verdad viene de camino. Amén. La verdad viene de camino. La verdad estaba en la aldea muy cercana y venía de camino, ¿verdad? Y no es que no te entristezca, no es que no te, es que sepa que hay consuelo. Amén. Es que sepa que hay esperanza. Amén. Es que sepa que el que tiene el poder de la vida y de la muerte viene de camino, te va a visitar, se va a manifestar en medio de tu circunstancia, en medio de tu realidad. Porque la intención de Jesús siempre es transformar nuestra realidad en la verdad absoluta, ¿verdad? Y era una verdad absoluta. Y sí, pero Lázaro salió de la tumba, sí salió de la tumba, y sabemos, para los que saben de Biblia, ¿verdad? Y los teólogos y los sociólogos, porque hay que decirle, ¿ves? Porque para que no se descodifique. No se descodifique. Estamos claras que Jesús, la manifestación de la resurrección de Lázaro era Él revelándose, dejándonos saber, porque Él dijo, yo soy la resurrección. Él estaba manifestando que nosotros entendamos que Él es la resurrección. Amén. Que nadie puede volver a la vida sino a través de Cristo. Amén. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la resurrección. Y nadie va a volver a tener vida. ¿Tú sabes qué nos está hablando? Que cuando nosotros muramos, Él nos vamos a resucitar juntamente con Él. Para lo que ve, porque ahorita Él dice, no, lo que pasa es que eso no tenía que ver, no nos sacan la teología que le estamos explicando, ¿ves?
Sí, pero esa manifestación de lo que queremos que entendamos, que la manifestación de Lázaro para las hermanas era transformar una realidad que ellas estaban viviendo, un momento difícil, un momento de duelo, un momento de dolor, un momento de desesperanza, un momento de que había una rotura, ¿verdad? Porque veían su hermano hubiese muerto, no sé, para aquellos que quizás han tenido pérdida. Amén. Quiero que sepa que Jesús trae consuelo, pero quiero que sepa, si se murió en Cristo hay esperanza. Amén. ¿Verdad? Porque Él va a resucitar de los muertos en aquel gran día, ¿verdad? Entonces, tenemos esperanza. ¿Vamos a estar tristes? Sí, vamos a estar tristes. ¿Necesitamos consuelo? Sí, necesitamos consuelo. Pero hay esperanza en Jesús, ¿verdad, Yesenia? Sí, Señor. Y dice el Salmo 118, 17, pastora. Dice, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Entonces todo es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Y todo es para que puedas volver, ¿verdad? Es como traer la memoria nuevamente. Que no importa lo que estés pasando, la verdad se va a establecer en tu vida, ¿verdad? Porque no importa que venga la duda, que te visite, que todo esté complicado, la verdad se va a establecer sobre tu realidad. La verdad se va a establecer sobre tu realidad. Eso por encima de. Por encima de la circunstancia, ¿verdad? Y yo espero, ¿verdad?, que esta palabra te haya depositado un granito de fe. Amén. ¿Verdad? Porque estamos aquí en el patio de la fe, de Backyard of Faith, ¿verdad? Y gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Pero que sepa que tu realidad no es tu verdad. Amén. ¿Verdad? Y que la palabra lo dice. La palabra lo establece, la palabra es vida, ¿verdad? La palabra es esperanza, la palabra es confianza, la palabra te da, es como el empuje para tú seguir adelante, ¿verdad? Sí, Señor. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y yo creo que la gente tiene que entender esto, Yesenia. Amén. Que lo único que puede sacarnos de nuestra realidad tan difícil es la palabra. Amén. Un día más. Un día más. Un día más. Regálale al Señor un día más. Regálale a tu situación un día más, creyendo que Jesús puede transformarla. Creyendo que no importa cuán seco esté el valle, que no importa la tierra, lo árida que esté, que no importa que tú no veas multiplicación, que no importa que tú no veas avance. Dale un día más porque es necesario. Y ahí vas a ver la mano de Dios, creyendo. Amén, ¿verdad que sí? Vamos a ver la mano de Dios y así como lo vimos en el valle, la mano de Dios glorificándose y manifestándose en esa realidad que está viviendo. Y sí, pero es lo que ustedes no entienden, que esa manifestación, esa visión que Dios le dio a Ezequiel tenía que ver con la circunstancia que Israel estaba viviendo, que Israel estaba disperso por Babilonia, que Israel estaba desesperanzado, que Israel estaba no tenía identidad, ¿verdad? Y ciertamente eso fue lo que pasó ahí. Dios quería dejarle este mensaje al pueblo de Israel, que lo que Él puede hacer, ¿verdad? Dios, había una promesa en ello y que Él iba a volver a juntar, que Él iba a volver a darle identidad, que Él iba a volver a darle vida, ¿verdad? A cada uno de ellos. Entonces esa era una realidad que el pueblo de Israel estaba viviendo, pero Dios estaba transformando su realidad de ese momento en una verdad. Por eso es que Él dice, ¿verdad? Y voy a leer, y dice, y pondré, mira, le dice cuando ya termina todo esto, que Dios junta los huesos secos y que el ejército se para, entonces Dios le da esta palabra, ¿verdad? Porque estamos bien entendidos, ¿verdad? Que le lleva a Ezequiel para dejarle mostrar la condición del pueblo de Israel, ¿verdad? Y por eso le dice, cuando termina todo, le dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Está hablando al pueblo de Israel, que lo iba a devolver a su tierra, ¿verdad? Y que va a traerlo, y van a tener descanso, ¿verdad? Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, ¿verdad? Para que ellos van a saber y van a tener que reconocer
van a tener que reconocer que Jehová es Dios, ¿verdad? Y que ellos tenían que entender eso, pero que esa era una realidad que el pueblo estaba viviendo, pero Dios lo iba a transformar en una verdad, ¿verdad? Y oramos por la nación de Israel, sabemos que es la niña de los ojos de Dios. Amén. Y oramos por lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Por esa guerra de ruge el león que está aconteciendo ahora, ¿verdad? Va a durar 30 días y vamos a estar orando porque sabemos que Dios está con vosotros y que Dios pelea vuestra batalla. Amén. Y que vuestra realidad se va a transformar en la verdad de Cristo, ¿verdad? Porque todo ojo ahí, allá en el monte de Hermón, ahí van a ver, ¿verdad? La manifestación de poder de Dios. Y sabemos que Dios está obrando y queremos también este mensaje quizá para aquellos que están allá en Israel, que sepan que tu realidad, lo que está pasando hoy, cada día que he tenido que ir 2 y 3 veces al búnker corriendo porque han sonado las alarmas de que vienen los misiles, esta realidad y sí corre y guárdate, reguárdate, pero no es tu verdad. Amén. Dios pronto la va a transformar, ¿verdad? Amén. Y nosotros bendecimos a aquella nación. Amén. ¿Verdad? Y tomamos este tiempo para bendecirlo. Amén. Y para darle ánimo a aquello y para que el Backyard of Faith pueda llevar un granito de fe a aquel lugar en medio de la circunstancia. Amén. Que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Así que lo bendecimos. Sí, Señor. Lo bendecimos, ¿verdad? Y estamos con vosotros y estamos orando con vosotros y sabemos que la mano de Dios está a favor de Israel. Y vamos a ver la manifestación de poder. Cuando pase esto, Dios le está trayendo un corto tiempo de paz, ¿verdad? Porque sabemos lo que Dios va a hacer cuando venga el Hijo del Hombre, ¿verdad? Esa nación está en pausa. Pero ya pronto Dios le quita la pausa porque pronto Cristo viene por su iglesia. Sí. Él viene el arrebatamiento, viene, se acerca. Déjame darle esta noticia que yo que no oye, Cristo viene pronto. Sí, Señor. Ay, yo tengo mucho tiempo yendo lo mismo, Cristo viene pronto. Sí, Señor. Esta realidad que te estamos hablando pronto es una verdad. Sí, Señor. ¿Verdad? Así es. Es una realidad que lo estamos esperando, pero la verdad se va a manifestar. Sí, Señor. Amén. Así que, ¿qué hacemos? Lo bendecimos, le cantamos, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Ay, nos despedimos, pastor. Pues despídase, hombre. Yo creo que el Señor, ¿verdad? Ha hablado muy lindo en esta hora. Te ha recordado que en Él hay esperanza, que en Él hay vida, que solo le des un día más, que te conectes, que compartas, que te suscribas en todas las plataformas y declaramos que la paz, la misericordia y la bendición de Dios repose sobre tu vida y sobre los tuyos en esta hora, ¿verdad que sí, pastor? Amén. En el nombre de Jesús. Recuerden que estamos en el patio de la fe. Sí, cuando estemos en el patio, saque su sillita para el patio, se sienta con nosotros. Su cafecito, mira, su tecito. Un tecito, ¿ves? El que quiera comer. Sí, que coma. Y comparta con nosotros, ¿verdad? Y le damos gracias por ser parte de nosotros, ¿verdad? Gracias, vamos a hacernos una sola familia, ¿verdad? Cada vez una se comente, por favor, necesitamos un comentario, háblenos, díganos, traigan temas, si quieren que tengamos temas, háblanos, digan, a ver, ¿quién quiere participar? Que también lo conectamos para que también hablemos y tengamos un tiempo ameno, ¿verdad? Amén. Y le damos gloria a Dios por su vida y que el Señor le bendice. Bye bye. Le bendice grandemente. Bendiciones. Bye.